Hola, bienvenidos a tema 13, hoy veremos la historia de Brunei. Los portugueses fueron los primeros europeos en llegar al área, en 1512, en busca de madera de sándalo, que era usada para la fabricación de mobiliario fino y perfumería, que abundaba en esta isla. Colonizaron también las islas de Sumba y Flores. Con la llegada al trono de Portugal de Felipe II, rey de España, los españoles ejercieron el dominio sobre la isla durante aproximadamente 60 años, usándola de posición estratégica contra los intereses coloniales de las Provincias Unidas de los Países Bajos. En 1850, los portugueses pierden, a manos de los holandeses, las islas de Flores, Sumba, y la parte occidental de Timor. Durante 4 siglos los portugueses usaron el territorio para fines casi exclusivamente comerciales, explotando los recursos naturales de la isla, sin apenas colonizar el territorio. El modelo de monarquías tributarias a cargo de líderes tradicionales locales o antiguos súbditos coloniales de África e India, conocidos como topases, constituye una gran peculiaridad política y etnográfica. En términos de inserción tecnológica no fue hasta la década de 1960 que la capital Dili dispuso de luz eléctrica, y hasta la década siguiente de agua potable, alcantarillado, escuelas y hospitales. El resto del país, sobre todo en las áreas rurales, continuaba atrasado. Después de la Revolución de los Claveles en Portugal, la isla decidió independizarse de la metrópoli en agosto de 1975, pasando el poder a manos del Fretilin, Frente Revolucionario de Timor Oriental Independiente, que la proclamó como república el 29 de noviembre del mismo año. La lograda independencia fue frágil desde el inicio, dado que los demás partidos locales, tales como Aporeti, tuvieron posiciones ambivalentes respecto a la continuidad de la colonia, la independencia o la anexión a Indonesia. El 7 de diciembre, 3 días después de una reunión entre el dictador indonesio Suharto y el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, militares indonesios invadieron el territorio timorense, a pesar del repudio de la Asamblea General de la ONU. Estados Unidos, bajo el mandato de Nixon y Kissinger, apoyó esta invasión vendiendo armas a Indonesia, y Australia también aprobó la invasión. 8. El 22 de ese mismo año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 384, condenó la invasión de Indonesia. Esta resolución, como las subsiguientes, remarcaron el derecho a la libre determinación de los timorenses. La ocupación de Timor Oriental por Indonesia forzó que el territorio se convirtiera en la 27ª provincia de Indonesia y resultando en una gran masacre de timorenses. Centenares de aldeas fueron destruidas por los bombardeos del ejército indonesio, ya que fueron utilizadas toneladas de napalm contra la resistencia timorense. El uso de este producto quemó buena parte de los bosques del país, limitando el refugio de los guerrilleros en la densa vegetación local. De acuerdo con la descripción suministrada a la Comisión de Recepción, Verdad y Reconciliación en Timor del Este, CABR, sobre muchos bombardeos, y los objetivos estratégicos de la campaña de contrainsurgencia dirigida por el ejército, la comisión concluye que durante las campañas se usaron bombas incendiarias. Los aviones Bronco Ov-10 suministrados por Estados Unidos estaban equipados con armas ligeras, Rocket Siopalm, un equivalente soviético del napalm comprado por Indonesia durante su campaña en Papúa Occidental durante 1962. La comisión recibió copias de películas de propaganda del ejército indonesio sobre las campañas de finales de los 70, incluyendo extenso material de preparativos para los bombardeos en el aeropuerto Baucau, y material de los propios bombardeos. En este material, personal del ejército indonesio es filmado claramente cargando bombas marcadas Opalm en los aviones North American Rockwell Ov-10 Bronco en el aeropuerto Baucau. Luego se muestran los aviones despegando. Además, un documento secreto del ejército indonesio suministrado a la comisión presenta detalles de las armas empleadas, incluyendo bombas Opalm, bombas de amplio radio, de impacto indefinido, y el uso de los aviones Bronco Ov-10 y Ski-Hawk. En 1989, Indonesia ayudó relativamente al territorio, debido a su total aislamiento con este. En el mismo periodo, el gobierno indonesio inició programas de desarrollo social, como la construcción y reparación de escuelas, hospitales y otros edificios, para promover una buena imagen con los timorenses. La visita del Papa Juan Pablo II a Timor Oriental, en octubre de 1989, fue marcada por manifestaciones pro-independentistas, que fueron duramente reprimidas. El 12 de noviembre de 1991, el ejército indonesio disparó contra las personas que homenajeaban a un estudiante muerto por la represión, en el cementerio de Santa Cruz.
Cerca de 200 personas murieron en este incidente. Otros manifestantes murieron en los días siguientes, cazados por el ejército indonesio. Shanana Gusmao. La causa de la independencia de Timor Oriental tuvo mayor repercusión y reconocimiento mundial con la atribución del Premio Nobel de la Paz al obispo Carlos Felipe Ximénez Belo y José Ramos Horta en octubre de 1996. En julio de 1997, el presidente sudafricano Nelson Mandela visitó al líder del Fretilin, Shanana Gusmao, que estaba en prisión. La visita hizo que aumentara la presión para que la independencia se realizara a través de una solución negociada. La crisis económica en Asia, en ese mismo año, afectó duramente a Indonesia, y el régimen militar de Suharto comenzó a sufrir diversas presiones con manifestaciones cada vez más violentas en las calles. Estos actos llevaron a la renuncia del general en mayo de 1998. Independencia. El 5 de marzo de 1999, los gobiernos de Portugal e Indonesia llegaron a negociar la realización de una consulta popular, que fue supervisada por UNAMED, misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental, creada por la Resolución 1246 del Consejo de Seguridad. Viendo que Timor Oriental estaba dispuesto a lograr una independencia, un ala radical del ejército indonesio reclutó 30 milicias armadas locales para esparcir el terror entre la población. A pesar de las amenazas, más del 98% de la población timorense fue a las urnas el 30 de agosto de 1999, para votar en la consulta popular. El resultado apuntó que el 78,5% de los timorenses escogería la independencia. Las milicias, protegidas por el ejército indonesio, desencadenaron olas de violencia organizada particularmente crueles antes y en especial después de la proclamación de los resultados. Hombres armados mataban en las calles a las personas sospechosas de haber votado por la independencia. Millares de personas fueron separadas de sus familias y colocadas a la fuerza en camiones, con destino desconocido. Los extranjeros fueron evacuados, dejando Timor entre la violencia de los militares y de las milicias indonesias. La ONU decidió crear una fuerza internacional para intervenir la región. El 22 de septiembre de 1999, los soldados de la ONU entraron en Dili y encontraron un país totalmente incendiado y devastado. Gran parte de la infraestructura de Timor Oriental fue destruida y el país estaba casi devastado. Shanana Gusmao, líder de la resistencia timorense, fue liberado enseguida. En 14 de abril de 2002, los orientatimorenses fueron nuevamente a las urnas para escoger el nuevo líder del país. Las elecciones consagraron a Shanana Gusmao como nuevo presidente timorense y el 20 de mayo de 2002, Timor Oriental alcanzó su independencia total. Para esa misma fecha más de 205,000 refugiados habían regresado a Timor Oriental. En 2006, una grave crisis política estalló en el país. Cerca de 600 soldados desertaron y se produjeron combates civiles, robos, manifestaciones y asesinatos. La crisis que siguió reverberando hasta 2008 tenía marcados elementos de diferendos étnicos, toda vez que se consideró que las etnias más orientales habían cargado con la mayor parte de la resistencia y en consecuencia habían copado los cargos militares. La crisis larvada durante meses también obedeció a la ineptitud de Naciones Unidas y su representante Hasegawa, colocado por presión de Japón como donante primordial, patrón muy frecuente en las misiones de la ONU. Una intervención de fuerzas internacionales en junio de ese año, comenzó a regresar la estabilidad del país. La crisis terminaría con la renuncia del primer ministro Marri Al-Katiri, siendo sucedido en su cargo por el Premio Nobel de la Paz y ex canciller José Ramos Horta. Gusmao, quien acaso llevó mayor responsabilidad en la grave crisis, proveniendo del oeste, le dio públicamente cierta legitimidad al relato de la supuesta discriminación castrense, se mantuvo en su cargo y decidió convocar a nuevas elecciones presidenciales, cuya segunda vuelta realizada el 9 de mayo declaró como vencedor a Ramos Horta con más de un 70% de los votos, asumiendo el cargo de presidente el 20 de mayo siguiente. Gusmao quedó con el cargo de primer ministro. Los sucesivos cargos de Gusmao, que a diferencia de otros líderes históricos como Ramos Horta, Al-Katiri o Guterres no tiene instrucción académica alguna, se han revelado como muy ineficientes según los informes de desarrollo humano de la ONU. La corrupción de las administraciones de Gusmao y su partido CNRT han llevado a Timor Oriental a situarse entre los países más corruptos del mundo según Transparency